Y qué alegría tener aquí a Vicky Calavia, porque no hace más que girar por toda España y por fuera también con ese Aragón rodado, que yo creo que no hay semana en lo que no esté nominado, presente en algún festival. Por ejemplo, esta semana en el Festival de Cine de Zaragoza, en el que está seleccionado. Y hace un mes, a principios de noviembre, en Berlín, Vicky, ¿pero qué haces? Sí, bueno, pues rodar, Aragón rodado. Aragón rodado, ¿no? O sea, que cumple su cometido perfectamente. ¿Cómo fue la experiencia en Berlín, por ejemplo? Bueno, pues en Berlín estuvo en el Festival de Cine Español de Berlín, que es un festival muy especial que hace ahí la comunidad española. Y entonces estaba invitado Proyecto Aragón y Aragón rodado. Proyecto Aragón, que ya hablaremos, no se crean ustedes, que también está la Proyecto Aragón hoy. Y bueno, la experiencia fue tremenda porque en Berlín los cines se llenan de 450 butacas, llenas de gente joven además, o sea que fue un gusto. Y también el coloquio, el interés que había por el cine español, gente anotando en la proyección. Bueno, una experiencia, porque además no es barato tampoco ahí el cine. No, valía 10 euros la entrada de cada sesión del festival, o sea que en Berlín sí que la cultura se valora. Bueno, ver las salas llenas sería impresionante, pero yo creo que también es impresionante esta experiencia que estáis teniendo, porque, por ejemplo, un poquito antes estuvo también en la Seminci, Aragón rodado. Sí, estuvimos en la clausura, el día de la clausura, que fue un gusto y un placer, y muy bien acompañada pues por Luis Alegre, que es el conductor del documental, por Antonio Resines, Guillermo Montesinos, Yvonne Blake y Jorge Sanz, que son 4 de los 22 entrevistados que salen. Estuvieron allí con nosotros. Tú es que fíjate, 22 entrevistados y que entrevistados, porque tú lo dices tan normalmente que te acompaña Antonio Resines, pero en fin, es toda una figura del cine español. Es una figura y una persona, bueno, todos encantadores y súper cercanos y accesibles, muy generosos. ¿Y no te parece impresionante ahora mismo haber conseguido involucrar a estas 22 personas en un documental, en esta historia tan especial para ti? Sí, hombre, me ha costado conseguirles año y medio a los 22. La producción ha sido lo más costoso porque evidentemente son todas personas que trabajan mucho y están muy ocupados, igual que Luis. Pero bueno, pues una de las experiencias para mí más alucinantes fue dirigir a Fernando Trueba, que le hago hacer una acción, etcétera. Entonces yo pensaba, estoy dirigiendo a Trueba, Dios mío. Y luego pues contar con gente como Yvonne Blake, que son monstruos del cine internacional, Carlos Saura, bueno, todos, ¿no? Absolutamente todos, y lo que decía, dirigir a un Fernando Trueba en una escena, dices, bueno, pues ya ha valido la pena el documental, ¿no? Exacto, ya por ese momento. Lo que queríais de alguna manera era mostrar esa relación, ese idilio tan especial al que siempre nos referimos de Aragón con el cine, por ser escenario de cine y por cosas ya casi pasionales, ¿no? Que salen del corazón. Sí, casi es más vocacional, porque como siempre me he dedicado a recopilar lo que se ha hecho aquí, los autores, lo que se ha rodado, y siempre he pensado que no estaba puesto en valor lo suficiente, pues este documental es un homenaje a toda la gente que trabaja aquí y a todo lo que se ha rodado. Sí, es algo ya personal casi. ¿Llevas en cuenta los festivales en los que has estado ya? Porque ahora hemos dicho Berlín, hemos dicho Seminci, hemos dicho el Festival de Cine de Zaragoza esta semana. Yo creo que por ahora van 12 aproximadamente, que yo calcule. Bueno, ahí es nada. Sí. Me imagino que entre todos ellos hay una ocasión que tuvo que ser especial, que es reunir a parte de esta gente para el estreno en Zaragoza y hacer realidad un sueño que tú decías, ha sido una producción de año y medio. No sé cuándo surgió la idea de crear esta historia, pero tuvo que ser mucho tiempo atrás. Bueno, la idea surgió en el 2003. Ahí es nada. Sí, mucho tiempo atrás entonces. Mucho tiempo atrás. Sí, surgió de la mano de una antología que hicimos en el Palacio de Sástago, que se llamaba Travesía, por el audiovisual aragonés, cuya imagen la hizo Isidro Ferrer, que era un cactus en medio del desierto de los Monegros, porque el cine aragonés es eso, como una larga travesía por un lugar donde hay muy pocas cosas en las que apoyarte, ¿no? Muchas veces. Entonces surgió en ese momento la idea como un proyecto más completo. Y bueno, pues parte del proyecto se ha materializado ahora en el 2014 como documental. ¿Y qué te pasa a ti por la cabeza, te iba a decir por el cuerpo, yo creo directamente cuando por fin ves esa sala llena y ves ese cartel con el estreno de Aragón rodado? Bueno, pues fue muy emocionante porque además todos y cada uno de los que estaban en la sala eran amigos, colaboradores, gente del oficio, que todos en algún momento desde el 2003 hasta ahora han conocido el proyecto y han colaborado en él. Entonces era un placer.